El tema a tocar es el sistema de calidad. Para comenzar, doy la bienvenida al doctor Marcos Cueto Luque y a mis compañeras de entrevista. El día de hoy quiero presentar a nuestro entrevistado, quien es el doctor Marcos Cueto Luque, quien fue jefe del Centro de Salud de Muyurina, Ayacucho, jefe del Instituto de Medicina Legal y gerente y médico de la empresa Farma Natura Perú, especialista de medicina forense y antropología de Ica, y docente principal de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, de la carrera profesional de medicina humana. Para empezar la entrevista, doy pase a mi primera compañera, quien le hará la respectiva pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Fabiola Enríquez Campos. Como ya se sabe, la precariedad de los hospitales en general. La pregunta para usted sería, ¿cuál es la gestión que se hace para implementar los inmobiliarios de los pacientes, ya que estos están en muy mal estado? Los inmobiliarios, esto se debe a que no se ha hecho una buena gestión, ni se viene haciendo una buena gestión a nivel de las gerencias, sobre todo los que tienen que ver con los presupuestos y la compra de insumos y materiales. Los responsables, obviamente, que son las gerencias administrativas de cada sector. La gerencia administrativa de salud recibe un presupuesto. Habríamos que tener en cuenta cuánto de presupuesto se da en el sector salud. Vean ustedes que el sector salud a nivel nacional, el Estado lo que invierte es inferior a lo que se invierte en otros países. Aún así, ustedes se dan cuenta que por esta pandemia ha salido al descubierto esa debilidad que tenemos y hemos tenido como país en cuanto al sector salud. El Ministerio de Salud como ministerio está encargado de supervisar, aplicar políticas de desarrollo, y esto es a través de las gerencias de cada sector, en cada región, en cada gobierno. La gobernación debe monitorizar los pocos recursos que se destinan a la compra de estos tipos de materiales. Gracias, doctor, por su respuesta. A continuación le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, doctor. Yo soy la alumna Sheila Rivera Abad y mi pregunta es, ¿por qué el sistema de salud en el Perú es considerado precario a comparación de otros países? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Un presupuesto que haga esta demanda, cubra esta necesidad, la falta de implementos, la falta de insumos, no es implementar y dar insumos en un momento de emergencia. No podemos dar millones y millones de soles de la noche a la mañana cuando esto no ha sido planificado. Esto se requiere una planificación exhaustiva en el sector. Y esto va por una política de salud de cada gobierno. Lamentablemente, pues, si ustedes ven, cada gobierno que ingresa aplica nueva política de salud. Cuando una política de salud debe durar 20, 25, 30 años. Es decir, cada gobierno debe continuar una política de salud y no cambiarla. Entonces, hay países, si ustedes ven, Chile, sin ir muy lejos, tiene una política de salud que tiene más de 30 o 35 años aplicando los mismos criterios. Es decir, la continuidad de generar, de implementar los recursos, no solamente, como decía, de infraestructura, sino también el recurso humano, el recurso de equipamiento. Entonces no podemos nosotros estar ajenos que cada gobierno que ingresa con nuevas políticas de salud y abandona o lo cree no conveniente lo que se implementó en el gobierno anterior. Este es el resultado de años. Entonces ahí yo veo que es un sector que ahora debemos reflexionar y ponernos a trabajar juntos, todos, porque es en realidad, sobre todo los profesionales de la salud, pero acuérdense ustedes que esto es de una gestión, esto vienen ahí autoridades, ¿no?, que se encargan de, sobre todo, ver la política de salud del Estado. Muchas gracias, doctor. Le doy pase a mi compañera. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Jacqueline Galindo y mi siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo el Estado suele proveer con materiales o maquinaria nueva a los hospitales para la salud? ¿Y cuál es el proceso de aprendizaje para el personal médico para ponerlo en uso? Lleva pues a que nosotros, cuando necesitemos de una atención adecuada, de calidad a los pacientes, nos encontramos pues con equipamientos que no funcionan, con equipos que tenemos que estar tercerizando. Si ustedes dan cuenta, algunos hospitales de salud no tienen para tomar tomografía, no tienen para tomar resonancia magnética, tienen que tercerizar, sacar
a otra entidad porque ellos se encuentran teniendo una máquina que ya está inoperativa. Es lamentablemente la gran mayoría de tomógrafos. Si ustedes hacen un análisis en Lima a nivel nacional, ¿cuántos tomógrafos tenemos nosotros? Salud tiene un tomógrafo y no funciona. Salud tiene una resonancia magnética, pero le faltan implementos. O sea, no hay una supervisión. Yo creo que cada hospital tiene sus responsables, tiene una gerencia de logística, ¿no?, que se encarga, y una gerencia administrativa. La gerencia administrativa tiene que ver la dotación de equipamiento, la dotación de supervisión de los materiales biomédicos, tiene que ver sobre también infraestructura, también tiene que ver sobre personal. Lamentablemente no podemos ahorita indicar quiénes son los responsables, pero sí sabemos que hay una gran deficiencia en ese sector porque quizás no se está trabajando como debería hacerse. Muchas gracias por su respuesta. Mi siguiente compañera. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es María Fernanda Ramos y mi pregunta es respecto a la situación que se vive hoy en día en los hospitales por el coronavirus. ¿Considera que la atención es la adecuada? ¿Por qué? Las autoridades se han olvidado en el sector salud, en la implementación, en la dotación de personal, en el equipamiento. Asimismo, yo digo, en la preparación. Somos muy mezquinos en la preparación de los profesionales de la salud, sobre todo para los especialistas. ¿Cuántos médicos optan por hacer las especialidades y no se le brinda un campo de acción, un campo en el residentado médico, siendo estos médicos ya nombrados para el Estado? Yo como Estado quisiera mejorar que mi personal de salud esté capacitado para enfrentar este tipo de situaciones. Hay un montón de profesionales que se han quedado como médicos generales con la opción de querer hacer sus especialidades y las opciones que se le dan es mínima. Cada año se restringe menos el ingreso a las especialidades y ahora necesitamos, yo le digo a ustedes, ¿cuántos médicos emergenciólogos en UCI tenemos en nuestro hospital? Son poquísimos. ¿Cuántas plazas se ofrecen para esta especialidad? Creo que no pasan de 10 a nivel de residentado cada año. Imagínense ustedes. Y ahorita lo que se requiere son médicos especialistas, emergenciólogos, usiólogos. Obviamente que todo el personal cumple una función importante, sí, pero sobre todo se requiere este tipo de profesionales. Entonces es lamentable que recién nosotros nos demos cuenta que estamos con un déficit de profesionales, a pesar que la gran mayoría están concentrados en la costa. Y ustedes vean cuántos médicos optan por quedarse a trabajar en la costa y cuántos médicos en atención primaria de salud, es decir, en la parte preventiva promocional tenemos nosotros en la sierra y en la selva, mucho más deficiencia. Entonces estos nos indican que las políticas de salud deben estar enmarcadas en las regiones, se debe descentralizar, pero no solamente descentralizarlo, sino dar esa oportunidad para que los profesionales de salud estén capacitados para hacer frente a cualquier tipo de estas situaciones. Sí, doctor. Tiene mucha razón con todo lo que ha dicho, gracias por su respuesta. Ahora continuamos con mi compañero Marco, que le va a hacer la última pregunta. Ok. Muchas gracias por esas sabias respuestas que nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y por último, mi pregunta es, el Ministerio de Salud MINSA se encuentra trabajando en la historia clínica electrónica, un elemento fundamental dentro del problema de gestión de operaciones. ¿Cree usted que ese sistema digitalizado mejorará la calidad de atención a los pacientes y por qué? Muchas veces, como le vuelvo a repetir, no solamente es implementarlo, sino también tienen que capacitarlo también. O tener a una persona que se adecue, una persona que se prepare para poder dar ese tipo de información. Yo me imagino que todos los profesionales de salud deben tener la capacidad de poder hacer ese tipo de trabajo, pero otros no. Yo le agradezco bastante porque nunca he utilizado este medio, no he utilizado el WhatsApp, otros medios, gracias porque me han permitido a mí, cada día aprendo más. Siempre he visto algunas partes por Skype, pero vean ustedes, están con la mayor modernidad. Yo tengo 45 años, imagínense los médicos de 55, 60 años, hay bastante en nuestros hospitales, manejar las hojas electrónicas, manejar un software. Yo no digo que no lo puedan hacer, lo que yo digo es cómo tenerlos al día en esta parte electrónica, en el uso de esos software. Y muchas veces cierran una historia clínica y no la han guardado. Hemos visto que hemos tenido deficiencias. Entonces yo creo que el empleo de la hoja electrónica, el empleo de la historia clínica electrónica merece ser evaluada, merece ser capacitada. Hay que ver resultados, hasta dónde nos ayuda, si una historia clínica vía electrónica nos da la misma información que las historias clínicas convencionales, o pueden ser esta mixta, quizás una parte electrónica y una parte... Yo he recibido ahora último una
una historia clínica del hospital Repagliati, ¿no? Yo he visto que la mitad de la historia clínica es electrónica y la mitad está escrito a mano, ¿no? Obviamente, donde están los actos médicos, los procedimientos, porque en el procedimiento, pues incluso hasta dibujan los médicos. El Instituto Nacional de Oftalmología, el INO, en Lima, cuando viene un problema con un traumatismo ocular, dibuja el ojo, dibuja el iris y pone en referencia, acá está la lesión, lo que no puedes hacer de repente con la parte electrónica. Es decir, yo creo que la parte serográfica, la parte de la escritura, no va a desaparecer ni debe desaparecer la historia clínica. Vemos hasta cuándo nos puede ayudar la parte electrónica. Como le vuelvo a repetir, de repente yo creo que debe ser para el registro del paciente, para el seguimiento de nuestro paciente, ubicarlo, ¿no? Si tiene antecedentes, digamos una anamnesis general y antecedentes, ¿no? Una anamnesis general y qué enfermedades ha tenido. Muchas gracias, doctor, por sus sabios conocimientos y tiempo dedicado hacia nosotros a nombre de la Universidad Norbert Wiener de la carrera profesional de salud. Muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Con nosotros será hasta otra oportunidad.